Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a la charla con Jorge León, que se llama Solidez del Sistema Financiero Colombiano. Jorge León es un profesor de la especialización Finanzas Corporativas y de la maestría en Finanzas. Jorge León tiene un MBA de la Universidad de Medellín, tiene una especialización en gestión financiera de la misma Universidad de Medellín, y Jorge León fue gerente del Banco de Occidente durante N años, fue gerente del Banco Industrial Colombiano, que hoy en día es Bancolombia, del Banco Central Hipotecario, profesor de tiempo completo de la Universidad de Medellín, fue gerente administrativo y financiero de Confenalco, y hoy en día pues disfruta ya de la pensión. De la pensión. Jorge León tiene una experticia increíble en el conocimiento del sistema financiero colombiano. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a operar? Ustedes pueden hacer las preguntas en cualquier momento. Acaba de mostrarme e ilustrarme de dos periódicos del día de hoy que hablan exactamente del tema que Jorge León va a exponerles acá. Gracias, Jorge León, de parte de la universidad, de parte de Camilo como jefe, director de Ingeniería Financiera, de Natalie como directora de Ingeniería Administrativa, y a ustedes, muchachos, de verdad, inmensas gracias. Esto para nosotros es un orgullo tener estos personajes tan ilustres. Sáquenle provecho, como les he dicho, muchachos, esto no es fácil. Esta es una relación academia-universidad de la cual debemos de sacarle demasiado provecho porque la experticia que ellos tienen nos la quieren compartir. Jorge León, bienvenido a la IA. Javier, muchas gracias. Usted ya le contó que fue alumno mío también, primer alumno de la especialización en finanzas que hubo acá, de la primer corte. Javier, tuve la oportunidad tengo el trabajo que presentó sobre el leasing en Colombia. Muchas gracias a los jefes de programa. Yo soy administrador de empresas, pero la vida me llevó por el lado financiero toda la vida, entonces me toca partirme el corazón entre la ciencia administrativa y el tema financiero. Para mí es un placer, como siempre, venir a la escuela, de la cual, como les digo, cuando hicimos parte con el grupo Oscar León García y se montó esta especialización. Y hablando con Javier, me dijo un día, yo quiero que me regales una charla sobre un tema que trabajamos nosotros. Realmente yo con la universidad trabajo el tema de estructura financiera colombiana, donde me desarrollé como 22 años como profesional. Después tuve otros cargos, pero la única constante en mi vida ha sido 34 años de docente, sobre todo en este tema de la estructura financiera colombiana. Cuando hablamos con Javier, le dije, aquí nadie va a hablar de algo que para nosotros es natural. Aquí nadie habla de qué pasa con el sistema financiero hoy, en el momento más complicado de la economía del mundo y de los últimos 100 años como economía para Colombia. Esto es con timple y todo. Muy rico, muchas gracias. Y resulta, yo trabajo muy visual y siempre pues lo primero que miro son los periódicos, y en portafolio sale un pronóstico del Fondo Monetario Internacional donde dice que a nosotros los precios internacionales nos van a favorecer porque son recaudos para el Estado, generación de divisas, y hay un mayor consumo por las familias. Ayer salió el dato de crecimiento de la economía en Colombia en febrero, por encima del 8%, más lo que venía el mes de enero. El pronóstico para Colombia es el 5,8%, sería la tercera economía que crecería en el mundo, después de la India. Panamá seríamos nosotros por encima de la China, para que entendamos lo que está pasando en este país. Y nadie habla de qué pasa con el sistema financiero, ni nadie nos hemos dado cuenta de lo que pasó en el mundo, la trascendencia de lo que pudo haber pasado. Ya nos acostumbramos. Afortunadamente ya prácticamente no hay muertos, no hay nadie hospitalizado, pero esto pudo haber cambiado el mundo en su concepción.
Resulta que hay un estudio del Fondo Monetario y el Banco Mundial sobre la solidez. Aquí habla de la solidez financiera del país. Realmente no es la solidez financiera del país, este es el titular. Es la solidez financiera del sistema financiero colombiano. Entonces, cuando uno le dicen, ¿y por qué el sistema financiero es sólido? Yo le quisiera preguntar a alguno de ustedes, ¿dónde tienen la cuenta de ahorro? ¿O por qué el banco que tienen usted dice que es sólido? Uno dice, ¿yo por qué pienso que Banco de Bogotá, La Vivienda, Bancolombia es sólido? Y uno se le ocurrirían un montón de cosas. Y es hasta válido hablar de que tiene un edificio muy grande, porque ese es el sinónimo de solidez en el mundo. Por eso las grandes compañías de seguros lo primero que compran es un edificio altísimo, que así no sea de ellos, pagan por el aviso, porque eso es la imagen de solidez que tiene el mundo. Por eso las grandes aseguradoras en Europa, el edificio más grande y más viejo es un edificio grandísimo porque es la imagen. Cuando Bancolombia hizo un edificio de 330.000 millones de pesos con ahorros mensuales de 1.000 millones, o sea, se pagó en 3 meses ese edificio. Resulta que, 330 meses, perdón, resulta que el edificio, en el momento en que ellos deciden ofrecer sus títulos, no sus acciones, sino los paquetes de ADR en la bolsa de Nueva York, parte de lo que le pedían los inversionistas, mire, a usted hay que verlo de manera distinta. Entonces, además de un tema administrativo, tenía que ver un tema de solidez. Entonces, ¿qué pasa? El Banco Mundial y el Fondo Monetario, en un estudio que ellos tienen, resaltan, no voy a saltar aquí, enseguida les voy a decir quiénes son estos. Este estudio, perdón, el estudio está aquí, es este estudio de evaluación de la sostenibilidad o de la estabilidad financiera del país, lo hacen el Fondo Monetario. Cuando uno mira un crecimiento de Colombia por encima del 10.6%, sí es una estadística, sí y no. Miremos el contexto de lo que ha pasado anteriormente en Colombia. Entonces, uno puede fijar aquí una posición económica o política. Decir que un país de estos crece el 10.6%, algo se tuvo que haber hecho bien. De algún atraso estábamos llegando. De alguna manera reaccionó el país como tal, la economía como tal. Aquí yo estoy viendo 3 años, ¿cierto? Obviamente aquí hay recesión, cuando hay dos trimestres negativos, obviamente hay recesión, lo pasó en el mundo. Pero cuando usted mira Colombia desde 1980 y mira estas cifras, cuando usted mira 1999, donde la economía decrece un 4.5, y si usted me pregunta a mí, que en ese momento era gerente regional del BCH, donde los bancos no teníamos dinero físico, líquido, para llenar los cajeros automáticos en Semana Santa del 99, del 98. Entonces, si fuimos al Banco de la República por dinero físico para tener los cajeros llenos de dinero en Semana Santa, y dije, no hay dinero físico, se lo tienen que comprar a otro banco con sobrecosto. Donde los bancos no desembolsábamos recursos porque no teníamos con qué prestarle dinero a la gente, donde la tasa de interés que teníamos nosotros para captar era del 40%. Usted iba a mi banco y yo le pagaba el 40% a un año. Si yo capto al 40%, que vamos a hablar de intermediación, ¿a cómo prestó al 60%? Cuando a usted le cobran el 60%, usted no tiene cómo pagar un crédito. Se quebró la economía. Momento más difícil de la economía en los últimos años. Para Colombia fue aquí. Para mí fue más duro que este año, porque es que aquí era un problema mundial. Este era un problema del sistema financiero. Y un problema del sistema financiero acentuado en que México decidió no pagar su crédito de consumo, el tequilazo, y que los rusos dijeron que no tenían cómo pagar la deuda. Entonces entran en default. Y fuera de eso, desertifican al país, un presidente cuestionado, y Estados Unidos cierra los recursos de crédito hacia Colombia. Momento más duro. Simplemente para que lleven un tema, cuando la economía empieza a perder su rumbo y la gente deja de pagar sus créditos, lo primero que se dispara es el crédito de consumo, tarjeta de crédito. Cuando usted llega a una tarjeta de crédito por encima del 6 o el 7, el Banco de la República y la Superintendencia, órganos de control, uno y el otro Dirección Monetaria, empiezan a decir, la economía tiene recalentándose. Estoy hablando de un 6% de la tarjeta de crédito vencida. En esa época, la cartera vencida de la tarjeta de crédito en México fue del 50%. O sea, 1 de cada 2 no pagó la tarjeta de crédito. Y fueron más bravos. Se asociaron y no pagaron. Les tuvieron que condonar la deuda. En Colombia, lo más duro fue que 1 de cada 5, o sea, el 20% de quienes teníamos crédito hipotecario, estábamos vencidos. 1 de cada 5 perdió su casa. ¿Cuánta familia de ustedes no quedó con problemas con el sistema o con el sistema UPAC?
Y ese es el recuerdo que tiene la gente de financiación de vivienda. O sea, el impacto fue tan grande que la gente perdió lo que más preciaba, la vivienda. Fue mucho más duro esa época que la que acabamos de vivir. Sin embargo, si uno mira para atrás, ni siquiera hasta los años 30 tuvimos esta contracción en la economía. Colombia y Chile son los dos únicos países en el continente que no han dejado de pagar su deuda desde 1930. Los únicos, para que entiendan ustedes esa tradición en la manera como nosotros pagamos. Cuando yo vengo acá y me dicen que es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial los que hablan de la estabilidad del sistema financiero colombiano, no está hablando de un profesor de una universidad o un amigo del gobierno o un economista que quiso decir, sino de un estudio serio donde dice por qué el sistema financiero colombiano es sólido. Y es un sistema que muchos quieren atacar cuando no se han dado cuenta que en ningún país y en ninguna parte del mundo no puede haber sistema financiero. La estructura de una economía se llama sistema financiero, porque es a través de la cual se hacen los intercambios de bienes y servicios. Por eso nació, y vamos a ver ahora, un acuerdo en 1974 en una ciudad en Suiza que se llama Basilea, para proteger los sistemas financieros comerciales de cada país, porque hay que defenderlos. Entonces, el Fondo Monetario, que nace en el 44 junto con el Banco Mundial o Banco Interamericano de Fomento al Desarrollo, a la Reconstrucción, tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Queda destruida la economía en el mundo, quedan destruidos los países físicamente en Europa y se crean dos instituciones, uno para cimentar las finanzas, donde 40 países se reúnen, ponen un dinero, dicen pongamos una plata, le prestamos a los países para que salgan adelante, y tenemos otro Banco Mundial que es el que presta dinero para que haya una reconstrucción a nivel mundial. Europa quedó destruida después de la Segunda Guerra Mundial. Esas entidades hoy, pues el Fondo Monetario hoy tiene 190 países, su canasta de moneda se conoce como derechos especiales de giro. Los países que ahorran ahí obtienen una ganancia en la medida que los países pagan sus créditos. Colombia el año antepasado recibió esos intereses, 17.000 millones de dólares, que nos ayudó a tapar ese hueco fiscal que nos generó la crisis. Entonces, digamos que lo que quiero decir con esto es que aquí lo están diciendo dos entidades de la banca multilateral de mayor renombre en el mundo, que hay una particularidad. El Fondo Monetario siempre se ha manejado por un europeo y el Banco Mundial siempre se ha manejado por un americano. En ambos el mayor aportante es Estados Unidos. Esta es la condición desde su nacimiento. Y hay un estudio de una evaluación sobre la solidez financiera. Este estudio está en la página del Banco de la República hoy, solamente está en inglés, y habla del caso colombiano. ¿Y qué razones da? Dice que la arquitectura institucional, la independencia y solidez técnica de sus autoridades, que ahora me voy a detener en Junta Directiva del Banco de la República, me voy a detener en la Superintendencia Financiera, para que entendamos por qué nosotros hablamos de un sistema financiero sólido. Sólido y mucho con mejores comportamientos que el resto del continente. Y por la respuesta política a la crisis del COVID, fiscal, monetaria y de apoyo a deudores. Esto fue resaltado por esta institución. Como estamos en un proceso político, la gente no va a querer ver nada de esto. Cualquier persona que vaya a hacer el examen económico a un gobierno, cuando vea esto, va a decir, aquí se hicieron las cosas bien. Lo que pasa es que obviamente tenemos un corazoncito político y nos va a interesar lo que se diga o no se diga. O sea, hoy financieramente este país, cuando hace año y medio estamos andando por alrededor del 63% de deuda sobre el PIB, 63%, ¿cierto? 63% es mucho o poquito. Hoy estamos en el 52%. Dos cosas. Uno, sube el PIB y dos, baja la deuda. ¿Qué nos ha ayudado? El petróleo. Pero independientemente de esto, para que ustedes se lleven una idea, ¿cuánto debe sobre el PIB España? 120%. ¿Cuánto debe Italia? 120%. Portugal, 110%. Irlanda, 120%. Estados Unidos, 100%. Argentina, 100%. Nosotros llegamos al 52%. ¿Cierto? Entonces usted dice, ¿qué ha sido la ventaja de Chile y Perú frente a nosotros? Que deben menos, 28 y 30. Esa ha sido la ventaja. Hasta hoy. Porque acuérdense que ya está comprometido el manejo económico de ese país. Hasta hoy. Eran modelos. ¿Cierto? Entonces, aquí el sistema financiero colombiano es el resultante de la economía. Es el resultante de la economía. Cuando la gente no tiene con qué pagar, ¿qué es lo que pasa? Pues básicamente yo no le pago a los bancos.
Y cuando no le pago a los bancos tienen que provisionar, y cuando usted provisiona, empieza a dar pérdidas. Y cuando empieza a dar pérdidas, vienen los problemas grandes. Año 98. Todo el sistema financiero colombiano perdió en el año 98 plata, menos la vivienda. Y no era porque estaban en el lugar equivocado, sino que habían hecho bien el trabajo. Todos los bancos perdimos plata. Cuando los bancos perdemos plata, pierden plata, se va contra el patrimonio. Cuando baja el patrimonio, empieza a bajar un índice que vamos a ver aquí que se llama solvencia. Y ahí es donde viene el problema. Y nadie perdiendo plata va a llamar a sus asociados, a sus accionistas y decirle, pongan dinero que estamos perdiendo. Nadie les presta, excepto el Estado colombiano, que en las 3 crisis grandes mundiales se ha adelantado lo que está pasando en el mundo. Por ejemplo, aquí hay un órgano de control que nace en el 23. ¿Cuándo nace en Estados Unidos? En el 30 nace la SEC, después de la crisis de la bolsa, de la quiebra de la bolsa de Nueva York. ¿Cuándo nace Focafón aquí? En el 85, una entidad que respalda los depósitos. ¿Cuándo nace en Estados Unidos, en Europa? En el 2008. O sea, nosotros hemos tenido una ventaja muy grande frente a las crisis sistemáticamente. Y eso ha sido una ventaja que ha tenido este país, que ha aprendido de las diferentes crisis. Entonces, me voy a ir por este recorrido de la arquitectura institucional, de esta independencia y de esta solidez. ¿Qué ve uno en el sistema financiero colombiano? Ve un banco central que el año entrante estaremos celebrando los 100 años. Banco nace, pues es una historia muy bonita, pero no es del caso. Pero nace en 1923 con un dinero que nos indemnizan los americanos, 25 millones de dólares por la pérdida de Panamá. Y nace en el año 23. Ellos dicen, le voy a dar un dinero como indemnización siempre y cuando usted contrate una misión, que llamó la misión Kemmerer en 1923. Vienen acá estos señores y dicen, señores, ustedes quieren montar una estructura económica seria, monten estos ministerios, hagan esto con la aduana, con el crédito público, creen un banco central, creen un ente de control y vamos a dar las normas de la banca de cómo se rige un banco comercial. Y es muy sencillo. Un banco es una institución que capta el público y que con su propio capital se lo presta a las personas que lo necesitan. Esa es intermediación financiera con un plazo de 1 año. Ahí marcó la vida de todo el mundo. ¿Qué pasa? Está ese banco central y hay unas autoridades que se llaman Superintendencia Financiera, el Fondo de Garantía de Instituciones Financieras, que nadie sabe que todos ustedes que tienen un peso en un banco, hay un respaldo de 50 millones de pesos, los primeros 50 están respaldados. Por si llegara a faltar, esto los tiene el Estado colombiano en este fondo, más de 2.500 millones de dólares que están por allá invertidos. Y ojalá nunca tuviéramos que hablar de Focafín, ojalá nunca tengamos que hablar de que una institución tuvo que llegar a que la rescaten. Y está la Junta Directiva del Banco de la República. La Junta Directiva del Banco de la República nos va a incidir a todos, cualquier persona en Colombia. El Banco de la República, la decisión que tome nos va a afectar directa o indirectamente. Cualquier persona que se precie de ser profesional, ingeniero industrial, ingeniero administrativo, ingeniero financiero, tiene que entender la importancia de la Junta Directiva del Banco de la República hoy. El año pasado acaba de salir, está en la página, un libro sobre los últimos 30 años de la nueva conformación de la Junta Directiva, lo que le ha aportado a la economía. La pueden bajar, está en PDF, es un libro escrito por una periodista antioqueña, Gloria Valencia, sobre la Junta Directiva del Banco de la República los últimos 30 años. Están los establecimientos de crédito. En Colombia, solo estas instituciones pueden prestar dinero, solo pueden hacer intermediación financiera. Los bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, cooperativas financieras, hay unas pequeñas que son vigiladas por la Super, solamente son 6, la John F. Kennedy, la CFA, Confiar, no recuerdo la otra, las 4 son antioqueñas, son vigiladas por la Super, las otras vigila otra superintendencia. Y están unos bancos de segundo piso, que son bancos de fomento, son los únicos que pueden hacer intermediación financiera. Que yo tengo una tía que recoge una plata, que tiene una tía, eso no está autorizado, esto no está vigilado por el Estado. Es que yo le presté la plata a un amigo y no me la quieren pagar, lo que no está registrado ante el Estado no lo puede hacer. ¿Qué pasó con la plata de Interbolsa? Que todo el mundo que quería guardar un dinero sin pagar impuestos, que le daba mayor rentabilidad, se la entregaban a unos amigos, dinero que nunca quedó registrado en ningún lado, y cuando fueron a reclamarlo, pues no había quien reclamárselo porque el Estado no los tenía registrado a través de estas entidades. Y ahora van a ver la importancia de esta entidad que tenemos acá, Superintendencia. Y hay unos inversionistas institucionales que, si bien es cierto, toman dinero del público, no lo colocan en crédito. Aquí sí hay una intermediación financiera, aquí no.
Y estas compañías, pues son las compañías de seguro, las de capitalización, los grandes jugadores de la economía en Colombia hoy, que son los fondos de pensiones y cesantías, que les están diciendo una mentira a ustedes, que ustedes no se van a pensionar. Sí se van a pensionar y se van a pensionar bien. Porque cuando ustedes salgan van a coger un fondo privado y la plata de ustedes la van a invertir, un porcentaje de su salario que ustedes aporten y el patrón lo invierten y me va a pasar como yo. Yo tengo un fondo de pensiones, tengo 60 años y hace un año estoy jubilado. Porque invertí en un fondo privado, sabía cuánto iba a tener y sé que después de los 60 años yo podía tener mi plata y me la están pagando hoy. Porque mi fondo invirtió bien por mí. Ese cuento que no va a haber pensión, sí va a haber pensión. Vayan a las economías de otros países donde usted tiene que irse a España a esperar a los 68 años para pensionarse. Ya a los 68 años uno para qué pensiona. Para estar con los nietos y comprar pañales, no más. Y hay que esperar. O 65 como en Estados Unidos. Aquí hay un sistema privado que es el nuestro, que usted pensiona cuando tenga los suficientes recursos. Y hay uno público, decente, serio, que lo quieren cuestionar también, que es que la base no va a haber con qué pagar a los que están ahora trabajando, porque está aportando menos gente. Mi papá es pensionado hace 20 y punta de años, tiene 85 años y está muy aliviadito, gracias a Dios. Los que aportan para poderle dar a él se están acabando, porque todos ustedes están en un fondo privado. ¿Y ustedes se van a pensionar? Sí, porque la empresa donde usted tenga en el fondo están invirtiendo bien por ustedes. De lo que yo tengo que saco mensualmente, que me sacan a mí mensualmente, yo solamente puse el 25%. Yo no, la empresa donde trabajaba y un aporte mío. El 75% son reinversiones, utilidades e intereses que el fondo ha hecho por mí. Entonces se cuenta que los fondos son malos. No, eso es una mentira, eso es una falacia. El fondo cobra una administración del 3%, pero hacen el mejor esfuerzo por la rentabilidad de la pensión de cada uno de ustedes. Por eso soy el defensor ultraderecha del sistema. Entonces, cuando uno habla de mercado financiero, está hablando de un mercado intermediado o bancario, y uno que no es intermediado o que no es bancario. Fácilmente lo vamos a ver acá. Aquí está el público en general, aquí está el sistema bancario. Cuando hablo del sistema bancario es que aquí hay una intermediación. Yo voy al banco, llevo mi dinero y él me paga una tasa de interés. El banco me responde a mí por ese dinero que yo le llevé. Y el banco le presta a un tercero. Cuando voy a la bolsa de valores, que es distinto, porque llevo unos recursos, a mí el comisionista me dice, compre acciones de Nutresa que son muy buenas, van a subir. Listo. Él se gana una comisión, yo compro, y yo voy aquí, le prestan la plata, entra a quien tenía las acciones. Si la acción de Nutresa bajó, estuviste de malas. Si la acción de Nutresa subió, estuviste de buenas, te asesoraron. Pero aquí no hay ninguna responsabilidad del comisionista, él se gana una comisión. Aquí sí hay una responsabilidad de la persona. Yo tomo dinero de ellos que les sobra y se la presto a los que la necesitan. Cuando él me la pide, yo la tengo que tener. Yo no puedo salir a decir, no te puedo dar la plata porque es que ya está vencida. No, eso no le interesa a nadie. Por eso hay que hablar de solidez, por eso hay que hablar de tesorería. Esos son los pilares para no hablar de que esa entidad es sólida, en la medida que se tenga un capital y una liquidez suficiente para poder responder por los retiros futuros del público. En estas condiciones, una gráfica que de una vez digo es de 1920, pero no encuentro más, simplemente para decirles, estos son los billones que manejan en activos que maneja cada grupo de sectores. Bancos son dos más, con los dos que tenemos, el New Bank y el otro de los Gilinski, que es digital. Y estos bancos manejan 580 billones de pesos en activos. En activos estoy hablando de la cartera que le demos al sistema financiero y unas inversiones que ellos tienen. Por eso, digamos, el gran jugador del sistema financiero lo llaman bancos. Entonces, uno tiene que cuidar el sistema financiero. Yo le repito, en el año 98, el primer banco que se interviene fue a Gran Ahorrar por una pelea de socios, ¿cierto? Y después ya alguien dice que la vivienda, que era el único que no había perdido, que era el más sólido, a un señor le prestaron un dinero, no, le negaron un crédito, y cuando estábamos empezando a hablar de Internet, puso en la red, van a intervenir a la vivienda. Después ya intervenió Gran Ahorrar. Cuando eso, las redes no son como lo que es hoy, estoy hablando de 1998. Pues obviamente supieron quién fue la persona que puso el aviso. Eso obviamente lo metieron en la cárcel por pánico económico. Cuando a uno le preguntaba a la gente, mira, van a intervenir a la vivienda, eso no es cierto. Yo estaba metido en el sistema, es la más sólida. ¿Cuánto tenés ahí? Me dijo un amigo mío, te doy 10 millones. Me dijo, tranquilo, hay un seguro de depósito.
A las 2 de la tarde me llama el dueño de una compañía donde yo soy presidente hace 27 años mío. Jorge, tengo plata en la vivienda, no te preocupes. ¿Cuánto tenés? 250 millones, sácalos. Hasta allá, a mí me dio susto. Ese solo día salieron de ese banco en 1998 250.000 millones de pesos. No hay tesorería que la aguante. Yo no tengo 250.000 millones. Entonces tengo que ir al Banco de la República a alguien que me ayude para poder entregar a la gente. A los 2 días se había recuperado, digamos, de cierta manera la confianza. Pero eso golpea un tema de confianza. Y hasta ahora nadie ha hablado del sistema financiero. Aquí ustedes cuando han escuchado que está mal, que tiene problemas. Pero esto no es simplemente porque no es que no pasa nada, no, es que hay una arquitectura institucional que vale la pena y que protege todo esto. Entonces, el sistema financiero tiene unos objetivos muy claros, ¿cierto? Entonces, uno de ellos es fomentar el ahorro y que haya la posibilidad de hacer transferencia de bienes y servicios. Supónganse ustedes hoy que no haya manera de sistema financiero y ustedes se van a matricular todos a la escuela hoy con la plata en una mano y la escuela tenga que coger todas las matrículas y meterla en una bóveda porque no hay bancos. O usted va a pagar la cuota inicial de un apartamento de 60 millones y la lleva en una bolsa porque no hay bancos. ¿Qué hace la constructora con ese dinero? O si usted se va a pasear para Cartagena y necesita llevarse 5 millones, ¿en qué se lo va a llevar? Escondido en las medias en un bolsito, no puede. Entonces, es imposible que una sociedad no tenga un sistema financiero. Por eso hay que protegerlo y hay que cuidarlo. Que se busca que haya una desconcentración del ahorro, de las inversiones. Y si usted me pregunta esta charla hace 7 años, yo decía, esto va a terminar en manos de 5 bancos. Va a terminar el Grupo Bancolombia, el Grupo Aval, los españoles, los jesuitas y de pronto otro que hay. Hay 26 bancos en Colombia. Y esto lo ha hecho la arquitectura que ha tenido el país y la transparencia con que está manejando el sistema. Hay un tema aquí importante y es lograr márgenes de intermediación bajos. La intermediación, ¿qué es? Voy a ir acá a poner esta figurita. Bueno, la intermediación es una acción donde yo capto un dinero del público, ¿cierto? Es una acción intermediar en el medio y lo presto. Capto una tasa y coloco otra tasa. En todas partes del mundo, excepto Venezuela, la tasa con que yo coloco es mayor a la que capto. ¿Por qué allá es mayor la que pagan que la que colocan? No sé. Ese fenómeno no entenderá nadie. La realidad es que usted capta una tasa menor y la coloca una tasa mayor. Esa diferencia de la tasa mayor a la tasa menor es lo que conocemos como margen de intermediación. Y esos márgenes, mientras la economía sea más evolucionada, el margen va a ser menor. Usted en Chile hasta hace unos años, la diferencia eran 2 puntos. Le pagaban el 2 y le cobraban el 4. 2 puntos de diferencia. En Estados Unidos igual. Nosotros llegamos a tener casi 30 puntos de diferencia. Este es una muestra de lo que son los márgenes en Latinoamérica, un promedio de 7,4. Profe, pero es que eso no es así. A mí por un CDT me están pagando el 2 y me están cobrando el 20 y punta por la tarjeta de crédito. Esto es un promedio entre todas las captaciones y entre todas las colocaciones. El ahorro en todas partes no se paga el mismo, los CDTs tienen un precio distinto, hay otros productos que no valen y hay unos créditos más baratos que otros. Entonces, cuando usted coge todas las captaciones y todas las colocaciones, hay una tasa de referencia del mercado que cada mes la da el Banco de la República, es una tasa de interés corriente donde dice que el sistema financiero a cómo le prestó a la gente. En Colombia, entre captar y colocar, tenemos una diferencia del 7,2%. O sea, lo lógico, ¿cuál sería? Que usted va a un banco hoy y tengo un CDT a un año y le dice, le va a pagar el 7% y me van a prestar un crédito al 14%. 14 menos 7 daría el 7 de intermediación. No todos los productos son lineales, pero es el comportamiento. La tasa, el margen de intermediación no es voluntario, lo determina el mercado. El día que usted intervenga esto, que alguna entidad, porque el Banco de la República lo puede hacer, el Banco de la República tiene la potestad, como vamos a ver enseguida, la Junta, de intervenir la tasa. Cuando usted manda ese mensaje de que intervino la tasa es porque no pudo controlarla. Desde 1986, que empecé a trabajar en el Banco de Occidente muy pequeño, cuando terminé, desde el 86 hasta hoy, solamente la he intervenido 2 veces. Una fue en el 92, de un exceso de liquidez del sistema, y en el año 97 no había liquidez en el mercado, se desbordaron las tasas, y la Junta Directiva del Banco de la República determina intervenir la tasa de intervención.
Bueno, bien pueda, síguense. Entonces, les decía, del 86 a estos 30 y punta de años, solamente me ha tocado 2 veces que el Banco de la República haya intervenido la tasa de intervención. Y lo más importante del sistema, el doctor Rafael Galindo, colega del Banco Industrial Colombiano, gran amigo. Ahora no vaya a decir que yo lo cargué, porque lo más importante aquí es hablar de la solvencia, mantener márgenes de solvencia adecuados. Estos márgenes de solvencia van a ver la ventaja que tiene Colombia frente al resto de países, porque hablamos de solvencia en el sistema financiero. Entonces, hay que entender el negocio financiero, hay que entenderlo de manera, cuando uno ve el balance es al revés. Cuando yo le debo al banco, para el banco es un activo, para mí es un pasivo. Entonces, esto es un espejo. Entonces, en el activo tenemos la cartera y las inversiones, y en el pasivo lo que le debemos a nuestros ahorradores. Eso es al revés. Entonces, aquí hay una tasa de colocación o activa, por eso llamamos tasa activa, porque representa los activos, y hay una tasa pasiva de captación. Esta me genera unos ingresos, esta me genera otros egresos, me da una diferencia que es el margen de intermediación, que en pesos se llama margen financiero, y al final le debe quedar un dinero al dueño. ¿Qué pasa si el sistema financiero gana mucha plata? Nada, nada, absolutamente nada. Eso es bueno, sano para la economía. Con el problema que lo otro, que todas las pensiones, o la gran mayoría de pensiones del país, están en 4 bancos, o el gran aporte, Banco Colombia, Banco de Bogotá, Da Vivienda y otros del Grupo Aval. Si le va bien a esos bancos, le dan la utilidad a los accionistas, que son los fondos los que tenemos la cuenta individual, y eso nos sube el tema de pensiones. Entonces eso es sano y es bueno de que la economía tenga unas entidades financieras generando utilidad. Porque además, al subir esa utilidad que se queda retenida, sube el patrimonio. Y ahora vamos a ver la relación que tiene el patrimonio frente a estos dos papelitos. Patrimonio dividido cartera de inversiones. Eso es lo que nos va a dar la solidez, el indicador de solidez del sistema financiero. Y por eso decimos nosotros que el sistema financiero colombiano es sólido, por el indicador que tenemos. Hay un estándar en el mundo, el cual Colombia lo supera con un punto adicional. O sea, en el mundo el indicador de solidez es el 8%, después de la crisis del 2008. En Colombia desde el 1997 es el 9%. Y si usted mira hoy en cuánto están las entidades financieras, están por encima del 15%. Estándar del mundo 8%. Colombia tiene uno más 9%. Y la realidad es que el indicador en Colombia es el 15%. Por eso decimos nosotros que el indicador de que la solvencia del sistema financiero no se cuestiona hoy, es sólida. Es decir, tiene capacidad de absorber crecimiento en la cartera y tiene capacidad de absorber las pérdidas vía patrimonio. ¿Qué pasó? Que en el año 2019, el 20, cuando hay la crisis, la superintendencia le dice a los bancos, provisioneme cualquier deuda mala desde el principio. Y segundo, no me reparta utilidades este año, que los accionistas esperen. Cada uno verá si lo toma o no. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál va a ser el comportamiento de la pandemia. Y eso fue uno de los hechos importantes. Además de todo lo que hizo la Junta Directiva del Banco de la República para darle liquidez en medio de la crisis, que lo vamos a ver acá. Preguntas hasta ahí. Pues está muy bueno, no entendimos nada. Okay. ¿Qué hay? Sí.
Mira, ante el pánico no hay nada que hacer. Cuando conté la anécdota de Hacienda, fueron dos cosas. Una, cuando me dijeron por 10 millones, no hay problema. Cuando me dijeron por 250 y no había seguro, la gente reacciona distinto, ¿cierto? Voy a contar otra anécdota. 1842, no había nacido ninguna. Primer crisis financiera del país. Un señor cogía un dinero que cogía intereses y compraba tierras. Judas Tadeo Landines. Cuando uno llama a Judas, no va a ser bueno. Pues llamaba a Judas Tadeo Landines. Primer quiebra 1842. El señor cogía dinero y compraba los llanos orientales y Boyacá. Le fueron a pedir el dinero, no tenía con qué. Se tuvo que meter a la cárcel para que no lo mataran. Primer quiebra. Y esa fue una corrida de depósito. Todo el mundo salió a pedir la plata. Eso va a existir toda la vida en Colombia. 1983. No me vas a dejar mentir, Rafael. Un locutor costeño se enteró que una corporación de ahorro y vivienda que llamaba Fundavi se quebró. No existía Fogafín, no existía el término liquidación, intervención, sino se quebró. Dijo, se quebró Conavi, la entidad financiera que nace en Antioquia, que todos los antioqueños tenían. No valió explicación del presidente de Conavi, el presidente del grupo, el del FABI, el presidente de la República. Señores, Conavi no tiene problema. La gente sacó la plata. Pero oiga lo peor. Iban a Conavi y les daban un cheque. Conavi no era banco, o sea que el cheque era de Bancoquia o del BIC. O sea, ellos le entregaban un cheque sin depósitos. Se fueron para la casa, lo guardaron, en los 2 días volvieron a guardarlo, o sea, nunca sacaron la plata. Las filas, y te lo digo porque yo venía de la Universidad de Medellín, y la oficina de Belén, que era al frente de la iglesia, eran 2 cuadras, la gente haciendo filas para retirar el dinero. Cuando hay ese pánico, la gente no entiende razones. Lo pasó con Wall Street. Ahora, ¿qué hay hoy? ¿Cómo prevenirlo? Una, estas circunstancias, cuando uno habla de solvencia, de indicador de solvencia, cuando habla de indicador de solidez, cuando habla de una superintendencia que está pendiente, es qué vamos a hacer. Por ejemplo, cuando la Superbec, lo que viene en pandemia, llama a los bancos y dice, ¿ustedes qué van a hacer que no comprometan el patrimonio? Entonces viene un programa. No, que la gente no nos pague. Ah, pero es que nos cobraron. Claro, porque el que está recibiendo el ahorro tiene que recibir el interés, ¿cierto? Entonces, yo le corro para que no me pague hoy, pero usted me tiene que pagar, porque yo, banco de mi tesorería, estoy asumiendo ese pago. Entonces, cuando hablo de solidez, está relacionado básicamente con 2 cosas: patrimonio, con patrimonio y la liquidez de la institución para poder acceder a entregar el dinero rápidamente. Me explico. Si yo me voy acá, yo tengo un patrimonio, hablemos de Bancolombia, creo con 30 billones de pesos. Ese patrimonio está colocado todo. Sin embargo, hay unas obligaciones que están en el Banco de la República que llamamos encaje, que vamos a ver enseguida. Está el dinero allá guardado cuando me lo voy a retirar rápidamente. Y tengo una cartera aquí que yo no puedo llamar a la gente y decirle, vea, como la gente necesita el dinero, págueme anticipado. No, yo pago en mi tiempo. Yo compré un apartamento para pagar en 15 años. Pero aquí hay unas inversiones que puedo volver cartera. Y esas inversiones, yo puedo decirle al Banco de la República, tome este título y deme un dinero en efectivo, que llamamos repo. Son operaciones momentáneas de liquidez. En la medida en que usted mantenga el indicador de liquidez y sobre todo de solvencia, usted no va a tener problema para una crisis. Ahora, estas crisis se pueden ver venir, excepto la que tiene hoy Rusia. Nadie recibe un rulo, nadie le gira dólares. Esa economía se va a caer tarde o temprano con la afectación mundial. O sea, el problema de Rusia, no crean que mañana el señor Putin va a decir, bueno, yo me equivoqué, me salgo, me voy, me mataron y se arregló el problema. No, la economía la debatieron porque no hay producción allá. El 60% de los agroquímicos que venían a estos lados se van a dejar de producir. La economía va a tener la recesión. Los rusos sí que van a tener todo el problema del mundo. No les van a comprar gas, no les van a comprar petróleo, no tienen cómo negociar moneda. O sea, el problema va a ser grande, los va a afectar. Pero se va a caer primero que por cualquier cosa por el sistema financiero. Lo bloquearon. Yo no le puedo transmitir, cuando yo transmito divisas, hay un sistema que se llama SWIFT, que es un sistema mundial, y que si usted no tiene cómo transmitirle a usted, si yo le transmito dinero a través del celular y le quito el celular, no tiene cómo le llega dinero. Esa crisis va a ser más complicada. ¿Qué están haciendo todos los gobiernos y los bancos centrales? Proteger el sistema financiero. ¿Y cómo lo están protegiendo? Dándole suficiente liquidez. ¿Este banco central qué hace? Emitir moneda. ¿Cuándo sale un billete a circulación? De 2 circunstancias. Uno, a reponer moneda. Cuando se daña un billete, sale a circulación. Entonces se daña el billete de 2.000 y el Banco de la República lo cambia por otro. Y la segunda, cuando el Banco de la República compra dólares, que llamamos
hay una acumulación de reservas. Es la única manera. No como dijo por ahí alguien diciendo que saque billetes del Banco de la República, que tenemos que hacer billetes para arreglar la crisis. ¿Cuál crisis? Que si usted no tiene hambre no necesita el dinero. El problema no era ese. Eso lo hace el Banco de la República. Aquí guarda el encaje, el Banco de la República, ese dinero que los bancos no pueden utilizar, que reciben del público y que lo congelan, lo guarda el Banco de la República. Maneja las reservas internacionales. Colombia hoy tiene más de 10 meses de compra, suponiendo que no consiguiéramos $1 hoy, o sea, que no exportemos ni café, ni petróleo, ni banano, ni absolutamente nada. Un país debe tener 6 meses de guardados de importaciones. Colombia tiene 10. Tenemos más de $60.000 millones en reservas internacionales, suponiendo que no exportáramos nada por cualquier problema. O sea que por este lado tampoco hay problema. Estas son operaciones que me sirven para controlar el mercado. El banco de los bancos, porque le presta a los bancos en última instancia. Aquí está el banco prestándole a los bancos. Pero esto, cuando el banco ve que tiene problemas, ahí donde empieza el Banco de la República, la super empieza a decir, hay problemas con este señor. Y enseguida te va a mostrar cuáles son los indicadores de alerta para uno prevenir el por qué no debe haber crisis. Una institución financiera no se acaba en un mes. Una sorpresa no se da de un día para otro. Lo de Interbolsa es porque había algo paralelo. Pero los indicadores de Interbolsa eran los mejores del mercado. Interbolsa se ganaba 10.000 millones de pesos mensuales. Interbolsa, el indicador de solvencia que era 9, lo tenían 24. Y el 33% de las operaciones de la bolsa eran de Interbolsa. O sea, Interbolsa no tenía problema. El problema era lo que tenían por allá abajo. Y la gente retiró todo, ahí sí fue donde le acabó la compañía. Entonces, mire, de estas instituciones, cuando se habla de arquitectura y por qué defendemos el sistema, básicamente tenemos una superintendencia, un fondo de garantías que tiene hasta 50, los primeros 50 millones me responde el fondo a mí, por el ahorro que tenga en cualquier institución. Vuelvo y repito, esto nace en 1985, en Europa y en Estados Unidos nace en el 2008, fondo de estos. Y está, por último, está esta Junta Directiva del Banco de la República, la máxima autoridad monetaria. Les voy a pasar rápido, pero lo que quiero que vean es lo que tiene que ver el Estado con todo esto. Entonces, voy a pasar por acá para que nos rinda. Entonces, aquí viene lo máximo. Esta entidad es la que toma las decisiones e impacta todo el mercado financiero. Es la Junta Directiva del Banco de la República. Tiene una sola función y es controlar la capacidad adquisitiva. Controlar no, mantener la capacidad adquisitiva. En otras palabras, controlar la inflación. Es decir, que los precios no suban exageradamente. Pero hay un problema. Hay unos hechos que le corresponden al Banco de la República y hay otros hechos que son externos. Yo no puedo hacer nada con Ucrania, no puedo hacer con la falta de contenedores, no puedo hacer nada con el valor del petróleo en el mundo. Nos va a impactar quieras o no. Simplemente miramos un recorrido de lo que pasa con la inflación en el mundo. Devolviéndome acá, esta es la Junta Directiva desde 1991 que empieza la reforma constitucional hasta ahora y trata de mantenerse en un rango hay un objetivo meta de inflación entre el 2 y el 4. O sea, que estemos por este rango de inflación. Entre el 2 y el 4. Hay preocupación cuando baja del 2. Entonces, mire que ha tratado de mantenerse. No más para que ustedes vean esto. En Estados Unidos la inflación normalmente es del 1 y en Europa el 1. Quiere decir que un artículo para duplicar su valor, se necesita 25 años. En 25 años cambia el valor de un Blue Jean Levi's en Estados Unidos. Hoy vale $52, hace 25 años valía 25. ¿Qué ha pasado en un año? Que la inflación de ellos de 1 está en 9%. Los precios se han multiplicado por 9. En Colombia estamos en el 8, 9. Se ha multiplicado por 2. Sí, altísima la inflación, pero por 2. En Estados Unidos por 9. Para que entienda, ya hay restaurantes que no fijan precios sino por día. Eso es una locura lo que ha pasado allá. Los bancos centrales lo que tienen que hacer es esto, controlar la inflación. Y habla el artículo hoy del Fondo Monetario que hay razones que no puede manejar el Banco Central. Entonces, me devuelvo esta junta. Es una junta completamente autónoma que tiene 7 miembros, que un presidente en ejercicio no puede cambiar sino 2. Y lo que pretende esta junta es que ante cambios económicos y políticos mantenga la estabilidad de esas políticas. Colombia, tomando hasta el 91, y la Junta Monetaria, vuelvo y repito, son los 2 únicos países en Latinoamérica con Chile que no han dejado de pagar su deuda. Fama de buenas pagas. El hecho de que nos hayan bajado la calificación en los mercados internacionales es un acto de total injusticia. Que en una crisis mundial digan que es que no tenemos suficiente respaldo, una economía pequeña como esta. Pero ya vamos saliendo.
Esta junta pues está conformada por el ministro, 5 expertos económicos de dedicación exclusiva, que vuelvo y repito, son reemplazados 2 veces, y un gerente que entre estos 6 escogemos el gerente que puede estar 4 años hasta 12. La inflación tiene esta expectativa, se pretende que a final de año estaremos en 7 y que apenas estaremos llegando a esta senda del 3% en el año 23. Esto es un fenómeno mundial. Simplemente les voy a mostrar esto de este fenómeno mundial. Las inflaciones, y Rafael no me deja decir mentiras, en los años 90 eran del 30%. Entonces a nosotros nos subían el salario el 45%. Pero era porque la inflación era el 30%. Y entonces todo el mundo dice, ¿cómo va a subir el salario? ¿Cómo? Hasta que empezaron a cambiarle a través de las decisiones de la Junta Directiva, comienza a mantenerse en ese rango entre 2 y 3. Obviamente, pues el 2020 hubo un problema de rebaja de la inflación porque no hubo una mayor demanda. Cuando la inflación está por debajo de 0, es una deflación, que es un fenómeno peor que la inflación, porque los países no son capaces de controlarla, como Japón, que lleva 15 años con una inflación por debajo de 0 y no saben cómo recuperar la economía por ese lado. Mire la eurozona, 5% cuando no sube del 1%. Estados Unidos, desde 1950 hasta acá, es el mayor problema que tiene el presidente Biden hoy. El mayor problema. El año pasado gasolina a $2.70, hoy está a 4 y punta, en Hawái como a 6, California a 5. Entonces, cuando usted sube la gasolina, sube toda la cadena alimenticia y sube todo. Mire el problema que tiene hoy, 8.5. Esto no se daba en hacía mucho rato. Hacía mucho rato no se daba esto. Entonces los bancos centrales lo que tienen que hacer es controlar la inflación. Ahora, Brasil 10.54. Hoy acaban de dar la de Argentina. México 7.28. Esta es la de Argentina. Acaban de dar la de hoy. 55%. 55%. En Argentina hay control de capitales. El precio del dólar está establecido. No está en flotación como estamos nosotros. Tiene unos problemas grandes de tesorería. Y la inflación, ¿y por qué la inflación? Porque es que la inflación es, siendo un fenómeno económico, no es un impuesto el que más te quita. Porque te ganas $1.000.000 y si la inflación es 55, quiere decir que a final del año lo que estás comprando equivale a 450 no más. Es decir, tenés que dejar de comprar cosas. Si te aumentan una vez al año, tenés que sacrificar algo, ¿cierto? Y hay gente que dice, pues dejo de ahorrar, no cambio de carro, no me matriculo. El que tiene un ingreso de un salario mínimo no tiene capacidad de acción. Contrabandear la luz o dejar de comer algo porque no tiene cómo. Por eso el esfuerzo grande del Banco Central es mantener la capacidad adquisitiva o controlar la inflación. Junta Directiva del Banco de la República, vilmente atacada por ahí. La institución de mayor seriedad que tiene el país y credibilidad en Latinoamérica es la Junta Directiva del Banco de la República. Esto es una competencia económica de Escuela de los Andes, pues porque todos un día allá tienen que ser economistas, excepto el ministro, aunque es economista, tiene que tener formación de economía en pregrado o posgrado. No hay nada que hacer, tiene que tener esa formación. Y esto es una competencia de economistas donde la seriedad y la virtuosidad de cada una de estas personas pues no está en tela de juicio. El Banco de la República determina la cantidad de circulante que hay en el mercado. Él decide sacar o entrar dinero y cuánto es lo que debe tener. Por eso, cuando hubo la crisis, cuando todo el mundo no sabía qué iba a pasar, le entregaron la liquidez a los bancos. Tengan la liquidez por si la gente va a retirar. Tengan los recursos por si van a querer prestarlo. Porque lo peor sería no tener los recursos disponibles. Aquí sale el gerente diciendo, imprimiendo billetes no se arregla la crisis. Es que a nosotros nos pueden dar billetes porque sí. Tomen plata, pero es que no hay que comprar, es que no tenemos hambre, no queremos, no hay demanda. Usted no puede crear una empresa que no va a tener demanda. Entonces, con esto sale a decirle para la gente que es que lo que tiene que salir es hacer billetes. La falacia más grande del mundo. Ahí tenemos un vecino que se llama Venezuela, que tiene una fábrica de billetes que vale más una carátula del álbum de Chocolatina ayer que lo que vale un billete allá. Entonces, allá saben cómo está ese país. El banco es la autoridad cambiaria porque es el que determina las políticas de tasa de cambio, es decir, nuestra relación del peso frente a otras monedas. Nosotros tenemos un régimen flotante, fue la moneda, quizás las monedas que más se devaluó el año pasado, pero hoy en día es de las más revaluadas en el mundo. Están dejando que la economía fluya. Y cuando usted empieza a bajar el dólar frente a otros dólares, o están entrando más dólares por exportación, o hay un nivel de confianza del país, que en un proceso político
cuestionando a algunos candidatos, me dicen, ¿será que me voy para Colombia? No. En el momento en que el proceso político se aclare en la primera vuelta, como esperaría uno, este dólar va a bajar más, porque sí va a llenar de confianza a los inversionistas. Esa tasa, que es una tasa que desde el año 1991 se conoce como tasa representativa del mercado, varía diariamente de acuerdo a las operaciones que el sistema financiero, a través de una plataforma del Banco de la República, registra. Es lo que llamamos tasa representativa del mercado. Hoy en día hay un proceso de revaluación, así empezó el dólar, pues, es decir, el dólar prácticamente ha bajado 250 pesos de enero a hoy, y por eso llamamos que es un proceso de revaluación, o sea, una apreciación de la moneda nuestra. ¿Cuál sería el ideal? Hombre, mantener una estabilidad de 3.000 pesos, donde el exportador tenga unos buenos recursos recibidos por sus exportaciones y que tampoco nos cueste todo. Pero para que se lleven una idea, estamos hablando de que el dólar está muy caro a 3.700 y punta. Y en el año 1998 iba a ganar un candidato que no le gustaba a la gente, de apellido Serpa, y el mercado se puso a 3.000 pesos. Estoy hablando de hace 22 años, a 3.000 pesos. Y tú no dices, pero ¿por qué se asusta si ha habido inflaciones? El dólar no es que esté caro, es lo que vale esta economía. Es lo que nos vale esta economía. Esta es la manera, el dólar a las 8 de la mañana empieza a negociarse y a las 9 horas de Bogotá y hasta la 1 de la tarde hay operaciones y se genera un precio donde el Banco de la República saca una media y dice se negociaron 916 millones de dólares. Este fue el precio de entrada, el precio de cierre y da un precio promedio que es este, que es la tasa representativa que se forma diariamente y que sirve de referencia para el día siguiente. Vamos llegando aquí a una parte importantísima para ir terminando, y es que el Banco de la República es la máxima autoridad crediticia porque a través de la tasa de intervención y en situaciones especiales interviene la tasa de interés. Con esa tasa de intervención regula el crédito interbancario. Es decir, esa tasa que yo le digo hoy al sistema, bancos, le presto al que quiera al 5%. ¿Qué quiere decir? Que el Banco de la República, el banco que necesite, le va a prestar al 5%. De ahí para adelante la tasa se dispara. Entonces, para que miren el comportamiento de esta tasa la utilizan como receta para mantener la inflación. Pero es que cuando el problema no es de demanda, sino de la economía, lo tiene que hacer el Banco de la República. ¿Por qué no va a subir del 2% al 7% de un momento a otro? Él tiene que ir preparando esto. Y esto lo hacen, este es el de Chile, 1,5%, lo que no había hecho hacía años. Banco de la República de Colombia nunca había subido 1,5%, hacía rato no hacía esa jugada. La FED dijo, señores, voy a subir en marzo, como lo hizo, subió 2,5%. En Argentina la tasa de intervención aquí es el 5%, en Argentina el 47%. O sea, si un banco va al Banco Central, le prestan el 47%. ¿A cómo le prestan a la gente? Esta es una relación de esa tasa de intervención con la inflación. Y este es el comportamiento desde el 17 hasta hoy de la Junta Directiva del Banco de la tasa de intervención. Este fue el momento de la crisis, el momento más bajito. Esto fue una de las ayudas que hizo la Junta. Mantenga la tasa bajita, dele liquidez para que la gente pueda obtener crédito rápido y de bajo costo. Aquí empieza a subir la inflación, a subir la tasa de intervención, cuando empieza a darse ese fenómeno inflacionario aquí a partir de esta época. Hoy estamos en el 5%, que tiende a subir, posiblemente sí. Simplemente vean los Estados Unidos, acuérdense después del problema del 2008, 0,25, vuelve y sube, la bajan y aquí empiezan a decir, señores, voy a empezar a subir la tasa de interés. Porque el problema en Estados Unidos de inflación es mucho más grave que Colombia. 4 veces más grave que Colombia, para que sepan. Igual México, y les voy a decir cómo se transmite esa tasa de interés, para ir cerrando con esto. ¿Cómo se transmite esta tasa de interés en la economía? Hoy tenemos una inflación del 8,53%, una tasa de intervención del 5%, una tasa, indicador bancario de referencia. Esta es una tasa que entre los bancos a las 10 de la mañana hacen un juego con el Banco de la República, transmiten una tasa a 8 bancos y dicen, ¿usted cómo me prestaría hoy 10.000 millones? Hay una tasa promedio de tesorería que hoy en día es la que se está utilizando, se llama IBR, está en 4,92, siempre estará por debajo de esta.
porque no tiene lógica que si el Banco de la República me preste al 5, yo vaya a otro banco a que me preste más caro, me voy para el Banco de la República. En sana lógica, aunque ha habido 1 o 2 veces, esta tasa será menor que esta. Esta tasa de TFs a cómo pagan los depósitos los bancos, trata de ser por encima de la inflación para que cuando usted busque una tasa real, cuando esta tasa que usted esté ganando le quite la inflación, le dará una tasa negativa. O sea, el que tenga una plata en el banco está perdiendo dinero. Pero en todo el mundo, en Alemania la gente prefiere una tasa negativa, pero está segura de la plata que no le den. O llevársela a Grecia, por ejemplo. Entonces, esta es la tasa del sistema, que esta tasa varía semanalmente, esta varía a diario, y esta, pues el Banco de la República cada mes la revisa. Esta tasa bancaria es un promedio que el sistema le dice a los bancos, los bancos le dicen a la super, mire, yo presté en promedio las operaciones a esto, pues promedia a todos los bancos y dice que en el mes de marzo el sistema financiero en los diferentes productos prestó al 19. Y hay una tasa que se llama la de usura, que es la tasa máxima a la que me pueden cobrar, que equivale a esta tasa multiplicado por el 1.5%. Y esta tasa es la que le pegan a uno a la tarjeta de crédito. Entonces, cuando ellos quieren frenar la economía, suben la tasa para que la gente no consuma. Entonces, vamos a suponer que la inflación suba 2 puntos. Perdón, aquí está pues la captación. Usted capta al 5.71, le paga a su ahorrador, le presta el 19, o sea que tiene una diferencia, un margen de intermediación de 13 puntos. ¿De acuerdo? Capta al 5.71, le presta al señor al 19, y esa diferencia es lo que llamamos el margen, que es de 13.34. ¿Qué pasa si la inflación sube 2 puntos? Entonces, el banco, la inflación sube al 10%, la tasa de intervención necesariamente tendrá que subir al 7%, esta tasa tendrá que subir al 6.92%, esta tasa tendrá que ser mayor para hacer atractivos los ahorros, por lo tanto subirá la tasa de interés corriente, que es lo que están escuchando ustedes en noticia, que está subiendo la tasa de colocación, que ya se siente mayor tasa, porque los créditos están más costosos. Y por último, la tasa de usura, que es la de la tarjeta de crédito, sube al 31%. Cuando se dice, no, carajo, yo no voy a pagar esa tasa, voy a dejar de consumir. Entonces, ahí se da ese fenómeno. Cuando usted sube esta tasa de captación, la de colocación, mantiene el margen, entonces usted lo que hace básicamente es desestimular la demanda. Y eso es lo que están haciendo los bancos centrales. Con o sin razón, no tienen razón porque es que el problema no es de demanda, el problema es de consumo y lo que está pasando en el mundo. Toda decisión que tome el Banco de la República nos va a impactar. Y en el corto plazo, las tasas de interés dependen ¿de qué? De la inflación, señores. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Sí, claro. Sí, la respuesta es sí. Sí. Porque usted consume en dólares, gana en dólares. Vamos a suponer en unidades de 1.000. ¿De acuerdo? Hoy. 1.000 que me gane aquí, 1.000 que me gane allá. Hoy, ¿cuánto es la inflación aquí? 8.53. ¿Cuánto en Estados Unidos? 8.50. Es lo mismo, ¿cierto? Pues que el problema es que usted compraba más con $1.000 que con 1.000 pesos. Obvio. Está más afectada porque es que allá vienen del 1. Ellos han perdido mucho más la estabilidad de precios. No hay quien trabaje hoy. La mano de obra está ocupada totalmente. Entonces, si yo, para poder, usted va a un restaurante y le dicen, lo digo porque hace 15 días pasó, este servicio, señor, en 20 minutos, pues que no hay nadie. No, es que no tenemos gente. Se enfermaron, no hay trabajadores. En esas condiciones, con el nivel de consumo que venían, obviamente sí. Obviamente sí. Con 2 condiciones aquí. Quite el precio de la papa y tal vez la del arroz, que son las que más impactan. Ahí está. Porque nosotros no tenemos el problema que tiene allá de la gasolina, porque aquí está subsidiada la gasolina. Y no hay el problema de la energía, como pasa en Europa o en Estados Unidos, que aquí sí tenemos energía. Acuérdense que allá ellos trabajan con una energía hidráulica, pero también nuclear, y en Europa no la hay, porque toda la tiene gas, lo tiene Rusia, y toda esa, y la hidráulica es muy pequeña frente a lo que ellos tienen, a la alternativa nuestra. Por la respuesta, sí, claro que sí. El problema de abastecimiento es inmenso, inmenso, inmenso.
Entonces, lo que prevén, o sea, ¿qué dice el Fondo Monetario? Colombia está asegurada, pero puede haber una hambruna a final del año. Porque es que no hay producción de ciertos elementos que necesitan. Es que Ucrania era el proveedor del 60% de ciertos abonos que usted necesitaba, y si usted para la fábrica, ¿qué va a hacer? Obviamente están haciendo, la ventaja nuestra es que los commodities nuestros, como el carbón, como el petróleo, han subido de precio y nos ayudan. Y los Estados Unidos están vendiendo todo el trigo que nunca habían vendido, porque en Europa no tienen cómo hacerlo. Entonces va a haber un desbalance donde afortunadamente nosotros vamos a tener una ventaja. Este es el comportamiento de la tasa de usura, ¿cierto? Ellos, aquí venía la pandemia, venía todo esto, ellos bajan la tasa, este es el impacto que tiene, pero ya que dice el Banco de la República, subamos porque esto hay que detenerlo, para pararlo. Para terminar con las dos instituciones que tienen que manejar, entonces, una es la Junta Directiva del Banco de la República. Parte de la solvencia del sistema está en la ortodoxia, en las políticas serias que está manejando la Junta Directiva del Banco de la República. La Junta Directiva del Banco de la República no se deja presionar. Tiene un solo representante del gobierno directo, que es el ministro de Hacienda. A los presidentes de la República, que les dicen, no se pronuncie frente a la economía, que se pronuncie la Junta Directiva. Ustedes han visto que el presidente Duque ha dicho, no suban la tasa de interés. Allá va el ministro y dice lo mismo. ¿Y qué dicen nosotros? Lo queremos mucho, pero nosotros tenemos la obligación de subir la tasa de interés para lo que viene. O sea, ahí está hablando de la autonomía, ahí está hablando de la disciplina, de la independencia que tiene la Junta Directiva del Banco de la República. Esto es uno de los pilares de la arquitectura que tiene económicamente Colombia de una manera solvente. Y viene la superintendencia financiera, que lo que hace es mantener la confianza en el sistema financiero por parte de ustedes que llevan el dinero y por parte de los inversionistas. Yo que tengo inversión ahí, mis pensiones que están en estos bancos, debo tener la tranquilidad de que no se me va a perder mi dinero, ¿cierto? Entonces uno se imagina, ¿y cómo hace la superintendencia financiera? Nosotros no la vemos. ¿Ustedes han visto la superintendencia financiera en algún lado? ¿Han escuchado alguna propaganda de una institución financiera? Escúchenla. Y van a ir por ahí a una voz de ultratumba que dice, la superintendencia financiera de Colombia. Ese mensaje que ustedes ven es este mismo mensaje que ustedes lo van a ver físico. Nadie lee esto. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que usted va a anunciar, no es que le tengan que avisar, sino que ellos están mirando los indicadores suyos y no le van a hacer ningún requerimiento frente a lo que están haciendo. Este mensajito donde el Banco Popular coloca 500.000 millones, ofrece 500.000 millones y le ofertan casi 900.000. Quiere decir que yo oferto y el mercado me compra más de lo que estoy ofertando. Eso es confianza en una institución financiera. Pero esa confianza es en el sistema. Y hay un actor que no vemos que se llama superintendencia financiera. Ay, que por qué la superintendencia no estuvo en DMG. DMG no lo vigilaba el Estado. Esa subsidiaria de Interbolsa tampoco la vigilaba el Estado. Él actúa sobre los que vigila. Obviamente, cuando él ve movimientos sospechosos que en algún momento se cuestionaron, ¿por qué no se dieron cuenta que en el Orito Putumayo circulaba más efectivo que en el resto de Colombia? ¿Y por qué no se dieron cuenta lo de DMG? Que algún superintendente lo castigaron con lo de Interbolsa con 14 años. Pues el presidente peleó para que le dieran 9 meses y lo puso en la junta directiva porque Interbolsa había patrocinado a ese señor presidente. Eso fue lo único. Pero si usted habla como superintendencia hoy, que el superintendente lleva 20 años de edad trabajando, o sea, es de carrera, está hablando del manejo serio que tiene la superintendencia financiera. Y la super tiene que hacer un control de riesgos, y algo que exalta el estudio es que en control de riesgos Colombia ha avanzado mucho, y de las 41 variables que tienen que mirar vamos al 90% en cumplimiento. Y ese es el famoso Acuerdo de Basilea, una ciudad en Suiza donde en 1974 se reúnen las potencias mundiales. China no era potencia mundial y dice, señores, vamos a proteger el sistema financiero. Y para protegerlo tenemos que cumplir unos requisitos que lo tenemos que cumplir todos. Colombia está en ese Acuerdo de Basilea. No me voy a tener en esto, obviamente. Pero, ¿qué es lo que mira una institución financiera? ¿Y cuáles son los indicadores de riesgo o de alerta que mira una institución financiera? O que mira la super. Un minutico. Ya vamos cerrando aquí. Entonces, ¿qué dice uno? Los activos productivos sobre pasivos con costo. Es decir, eso que me genera ingreso frente a lo que me cuesta. En otras palabras, yo te voy a colocar más caro de lo que capto.
Segundo, activos improductivos sobre el patrimonio. Eso que me pagan a mí o me devuelven los apartamentos, cuando yo voy y le digo al banco, no tengo que pagarle, tome el apartamento. Eso no es buen negocio para el banco, porque el banco deja de recibir intereses, tiene que pagar celador, tiene que pagar predial. Lo que llamaron en Estados Unidos activos tóxicos, ¿de acuerdo? Activos tóxicos. Esto es algo que miran ellos. Margen financiero inferior a los gastos administrativos. Es decir, cuando ese 7.2 no me va para pagar los gastos administrativos. O sea, el margen financiero me tiene que dar para asumir el resto de gastos. Pérdidas durante 6 meses consecutivos. En Colombia no hay ninguna institución perdiendo dinero, exceptuando el Banco Pichincha, por un efecto pues, de contracción en su demanda, pero que ya lo están corrigiendo. Está la calidad de cartera y su cubrimiento. ¿Qué es la calidad de cartera? Es cuánta de la cartera que tengo prestada está vencida. ¿Cuál es el estándar? En Colombia, dependiendo del crédito de consumo, de vivienda, digamos que en créditos comerciales de la empresa no llega al 2%. O sea, cuando yo le presto a una empresa en Colombia, de 100 pesos solamente tengo 2 vencidos. Cuando estoy hablando de un crédito hipotecario, el 4%, o sea, de 100 pesos solamente 4 están vencidos. En crédito de consumo, como la tarjeta de crédito, hablamos de 6, ¿de acuerdo? Entonces, esa calidad de cartera y el cubrimiento es la provisión, a medida que está venciéndose una obligación, inclusive obligaciones al día, se tiene que provisionar el 1%. Entonces yo presto 100 millones y provisiono 1. Esa provisión va contra el PIG, va restando la utilidad. Cuando me pagan, yo recupero ese dinero. ¿Qué fue lo que pasó este año? Ya la Super le dijo, recupéreme las provisiones, y por eso vimos bancos con utilidades de 4 billones de pesos, que es conveniente y sano para todos. La más importante, indicador de solvencia, el patrimonio sobre activos con riesgo. Patrimonio es todo aquello que los accionistas colocaron en el momento del aporte y todas esas utilidades que hemos tenido retenidas. Y lo dividimos sobre activos con riesgo, que son las colocaciones, la cartera y las inversiones. ¿Qué significa? Que por cada 100 pesos prestados e invertidos, 9 pesos deben ser del dueño. En Colombia, en el mundo es el 8. ¿Y cuánto es el estándar hoy en Colombia? El 15. O sea, un banco hoy tiene este indicador que debería ser el 9, está en 8. Perdón, en 15. Está en 15. Entonces, y otro aquí es la concentración de riesgo. ¿Qué tan concentrado tengo yo el riesgo en un solo sector? Por eso se dejaron las corporaciones de ahorro de vivienda, que solamente le prestaban a los compradores de vivienda y que solamente le prestaban a los constructores. Dijeron, no, préstenle a todo el mundo para que no concentren el riesgo. Entonces, mira, aquí están los indicadores para que el sistema financiero pueda de manera temprana, prever una crisis que no sea sistémica. Una cosa es que sea de bolsa o que haya un intermediario, otra cosa es que sea sistémica. Y es lo que pretende esto, a través del control de riesgos, evitar una crisis sistémica. Por eso es muy difícil de que hoy en día una crisis nos afecte de esta manera, porque tienen manera de detectar los riesgos de manera temprana, muy temprana. ¿De acuerdo? Mire el indicador de solvencia, le llamo la atención esto. En Nicaragua, el indicador que debe ser 8 está en 19. Colombia está por aquí en 15%. Fondo Monetario Internacional es la fuente de este indicador de solvencia. Otro de los hechos que resaltaba el estudio es la ayuda o la manera como el sistema financiero le ayuda a las personas a que las cuentas, a los que no tenían ingresos, a postergar el pago de sus créditos. En Colombia, después de Brasil, obviamente Brasil más grande, utilizó 51 mil millones de dólares para correr las obligaciones de la gente. Y esto fue uno de los aportes grandes. Es decir, yo no tengo trabajo, pero en 6 meses sí, pues córrame las deudas, yo las utilizo. ¿Qué pasó? Que la gente en Colombia pagó. O sea, ni siquiera el 5% de las personas que perdió el empleo dejó de pagar las obligaciones. O sea, la gente tiene una cultura del buen pago. Cuando yo le pago a la institución financiera, no se afectan en su utilidad. Entonces, como no hubo pérdidas, hubo unas altas provisiones que se reversaron para el año 2021. Pues miren ustedes simplemente el nivel de utilidades del sistema financiero. Banco de Bogotá, 4.3 billones de pesos. Y el año anterior se había ganado 2. Bancolombia, 4.1 billones, cuando el año anterior solamente fueron 903 mil millones. Profe, ¿cómo que solamente? Claro, porque usted tiene un nivel de patrimonio muy grande. Es que usted tiene que mirar, y enseguida vamos a ver un indicador donde usted compara esta utilidad con el nivel patrimonial, le da la rentabilidad del patrimonio. En Colombia hace 5 años el patrimonio de los bancos rentaba el 20%. Hoy está rentando por debajo del 15%.
Y que los bancos renten, muy bueno, compremos acciones de los bancos para que nos den utilidades a todos. Y hay otra institución, aquí está, por ejemplo, decir, vea, mira que aquí está el BTG Pactual, el que está arrancando, y el Banco Pichincha, bueno, el Lulo Bank también, pero es porque es arranque. Pero lo que quiero mostrar es que todas esas utilidades fortalecen el patrimonio de las instituciones financieras. Hay una institución que nace en el 95, que es el 85, que es el Fondo de Garantía de Instituciones Financieras, y que protege el ahorro de cada uno de ustedes. El que tenga menos de 50 millones, la institución financiera suya entró a liquidarse, se quebró. En menos de un mes le están devolviendo los dineros porque los recursos los tiene Fogafín, ¿cierto? Para responder por eso. Mientras menos escuchemos de Fogafín, mejor, porque es que estamos viendo que no hay crisis. Y para terminar, ¿qué dice ese estudio con respecto a la evaluación del sistema financiero? Dice, Colombia está a la vanguardia de la región en el desarrollo de un entorno normativo favorable para facilitar la movilización de capital hacia proyectos sostenibles y mejorar el papel del sector financiero en gestión de riesgos climáticos. Aquí hay un fenómeno que no estamos viendo, y aquí hay 3 bancos que le están jugando al tema de los bonos verdes, a conseguir recursos más baratos a quienes inviertan en mejorar la calidad de vida y sostenibilidad de las empresas, teniendo en cuenta el entorno ambiental. Es decir, que si yo tengo una fábrica de colorantes químicos y a través de una planta de tratamiento de agua, yo puedo mejorar y desperdiciar menor agua y afectar menos el ambiente, yo obtengo un crédito con menor tasa de interés y con beneficios mayores en la medida de que yo utilice esos recursos para invertirlo en ese tipo de maquinarias. Y ya la banca está entrando y está colocándole metas sobre la colocación en cuanto quieren participar los bancos en mejorar el tema de medio ambiente. Es decir, estamos viendo un sector financiero, en el caso de Colombia, que lo que trata es combatir la depredación del medio ambiente. Entonces, en algo que a uno le dirían que el sistema financiero no tiene corazón, es que no tiene por qué tener, porque él tiene que volver recursos. Pero lo que le está dando esto es sostenibilidad a un sistema del cual todos dependemos y lo necesitamos. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. A él entonces.